Ya, igual que yo ya más allá de la tercera edad. Pero Miguel y todos, muchas gracias. Somos amigos de muchos años, los Torres Corso y todo, años, de 30 años o más. Pero quisiera también decirles que me agrada mucho, me da mucho gusto que estén aquí todos ustedes de la representación académica, de la universidad, de partidos, de grupos. Me da mucho gusto que esté la doctora Mónica, con quien desayuné hace unos momentos, verle su pasión, su amor por Luis, y ver a tanta gente, tantos amigos en esta presentación del libro, con Juan Ramiro, que me une una amistad muy, muy antigua, y con todos ustedes. Quiero decirles a la gente de San Luis que me acompaña un grupo de senadores que yo estimo bastante. Todos los senadores son de primera, es un grupo parlamentario muy bueno. Está la senadora Margarita de Durango, Margarita Valdés de Durango. Está Soledad Luébano de Zacatecas, senadora Luébano. Está obviamente una gente que yo estimo mucho, lo respeto bastante, de aquí de San Luis, Primo Doté, maestro congruente con lo que piensa siempre y con lo que hace. Está también una amiga, la senadora de Jalisco, María Antonia, está el senador Alejandro Peña de la Ciudad de México, está el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Alejandro Armenta de Puebla, está el senador Raúl Bolaños, que es el vicecoordinador del Partido Verde en la Cámara de Senadores, un joven brillante que ha hecho mucho trabajo en el Senado. Y está también Martín, que es el secretario general de la sección del CENTE, profesor Martín, que es buen amigo, por allá está también. Y muchos amigos, pues Gavino, que también es funcionario. Están muchos amigos y muchas amigas que representan la pluralidad de este nuevo país. Y está por llegar, incluso viene en el vuelo, el senador Eduardo Ramírez, que es el presidente de la Cámara de Senadores. También venía a San Luis Potosí. Bueno, quiero agradecerles a todos que estén aquí, porque quiero decirles que a mí me une con San Luis Potosí una amistad de muchos años. En algún tiempo, cuando estaba en el PRD, vine a intentar a convencer a Miguel Valladares para que fuera candidato. No lo logramos. Si no hubiera sido otra la historia. Pero no, después a Pablo y así sucesivamente, pero no fue posible. O sea, venía seguido a platicar a San Luis, tratando de que San Luis se convirtiera a la izquierda, y después de muchos años de sueño creo que pronto lo lograremos. Pero bueno, el libro Nulidades y Procedimientos Sancionadores en Materia Electoral es un texto tricéfalo que desglosa 3 de los temas más paradigmáticos del ámbito electoral. El primero de ellos, como adelanta el título del libro,
es el de nulidades en materia electoral. Se parte de un concepto base. La nulidad es la sanción y la violación de la legislación cuando se afecta el sufragio libre de la ciudadanía. Así es, una medida extrema para salvaguardar los fundamentos de la democracia. A la luz de dicha figura jurídica, el libro se dedica a desarrollar de manera puntual las causales de nulidad específica, agrupándolas en función del momento en que pueden presentarse con relación a la jornada electoral. El primer grupo de nulidades comprende a las que se dan durante la instalación o integración de la casilla, verbigracia, la instalación de la casilla sin causa justificada en lugar distinto al autorizado. El siguiente grupo es uno de los más importantes, el de nulidades durante la recepción de la votación, pues en dicho momento, en plena jornada electoral, el derecho al voto de sus dos vertientes toma efectividad. Posteriormente, en el último grupo se detallan las causales de nulidad que pueden presentarse durante el escrutinio y cómputo de la casilla. Ahora, una vez explicado esta primera parte, se aboca a las causales de nulidad en la elección. Por un lado, se abordan las que derivan de nulificar un determinado porcentaje de casillas que ponga en duda el resultado de la votación, y por otro, aquellas que se relacionan con la situación jurídica de la candidatura, como lo son la inegibilidad y el uso de financiamiento ilícito. Que por cierto, me alegra mucho que el Tribunal Electoral haya ayer revocado una resolución que dejaba sin participación a el candidato aquí, a uno de los candidatos, al señor Nava. Creo que hay que dejar en libertad a la población que sea la que decida, y el tribunal en la sala regional ayer corrigió una decisión del tribunal local, lo que me parece correcto. Por su parte, el libro segundo del texto que ahora se presenta se enfoca en los procedimientos sancionadores en materia electoral, que se detallan en el libro los antecedentes y principios que rigen al derecho sancionador en materia electoral. También esclarece la naturaleza del procedimiento ordinario sancionador, en contraste con procedimientos especiales sancionadores. Por esa razón, se hace referencia a los límites a la propaganda política electoral, una cuestión crucial en el contexto de un proceso electoral como el que ahora vivimos. Al mismo tiempo, se desmenuzan conceptos tales como la promoción personalizada, el uso de propaganda social durante el proceso, la violación política de género, este último, uno de los asuntos más sensibles reclamados por el movimiento feminista. En este capítulo posterior remata con el desarrollo del tema del financiamiento y fiscalización en materia electoral, con particular atención puesta en la diferenciación entre la situación de los partidos políticos y de las candidaturas independientes. Por esto es claro que los procedimientos sancionadores son instrumentos jurídicos que permiten mantener la gobernabilidad democrática en las elecciones. Sin embargo, también es cierto que son cada vez más recurridos como resultado de la propia dinámica política de la contienda, en la cual los actores políticos usan, como también abusan, de estos instrumentos como parte de sus estrategias de campaña. La última parte del libro es un apartado denominado delitos electorales. El hecho de que los tribunales electorales carezcan de competencia para sustanciar delitos electorales e imponer penas
trae como resultado que este tema sea menos discutido en foros especializados de la materia. No obstante, la regulación de delitos electorales no pasó desapercibido por el Congreso de la Unión, que aprobó elevarlo a la categoría de delitos graves, de manera que las personas que cometan conducta de tal envergadura no tengan la posibilidad de estar en libertad. La razón de lo anterior es que la persecución y sanción de dichas conductas es de nodal importancia para lograr una justicia completa. En ciertos casos, no basta con que un tribunal electoral declare nula la votación de determinada casilla, sino que debe sancionarse penalmente al responsable. En efecto, muchas de las conductas que dan lugar a un delito electoral, o bien son causa específica de nulidad, o bien dan lugar a un procedimiento sancionador electoral. Aquí recientemente también en San Luis traigo al recuerdo que acaban de detener un vehículo, un camión con despensas que están prohibidas y que hasta la fecha no se sabe quién es el destinatario o quién hizo uso de las mismas. Pareciera ser que aún no hay una investigación a fondo y que merecería San Luis y el país saber qué sucedió. Creo que el asunto estaba en la Fiscalía Estatal, ahora lo atrajo la Fiscalía General de la República y seguramente habrá resultados sobre la investigación. Esperamos que así sea. Quiero señalar que el interés por abordar estos temas son ahora muy necesarios. La propia materia electoral se ha especializado. Este es el libro número 33 de mi autoría. Número 33, como lo que saben los liberales, es el grado máximo en la masonería. Este es mi libro número 33 y es muy ad hoc porque precisamente un procedimiento sancionador fue el que hizo que momentáneamente perdiera la candidatura Javier Nava, un procedimiento sancionador. Y ahora la propia sala regional ha enmendado una resolución del tribunal local. Y los temas que ahora se discuten a nivel nacional, más álgidos en materia político-electoral, también son producto de sanciones y de procedimientos sancionadores, como son el asunto de Michoacán y el asunto de Guerrero, que por no informar el financiamiento por precampaña de 16 y de 14 mil pesos, a juicio del INE, fueron acreedores a la cancelación del registro de los candidatos. Son dos asuntos sub iudice, están en el Tribunal Federal Electoral y en los próximos días tendrá que resolverse sobre tal situación. Por eso me parece que es importante analizar el contexto histórico y la evolución en materia electoral que se ha convertido en una materia clave para nuestra democracia. Quiero señalar que el interés de abordar estos temas en parte está marcado por el desarrollo de la materia electoral en nuestro país, por lo que me gustaría plantear cómo es que llegamos, en dónde estamos y en un breve recorrido decirle la importancia que ahora tiene la materia electoral. En 1953 tuvo lugar una reforma constitucional muy importante
53 del siglo pasado, el derecho al voto de las mujeres, así como el derecho a ocupar cargos políticos, derecho al voto pasivo, es decir, se les reconoce por vez primera como ciudadanas. 10 años después, en 1963, se crearon las diputaciones de partido. Ahí tuvo que ver mucho, obviamente, el maestro Reyes Heroles y una gente que yo estimé mucho, que lo sabe Juan Ramiro, José Luis Lamadrid, senador por Jalisco, ya falleció, en donde se otorgaban en esta ley del 63 a los partidos políticos que obtuvieron el 2.5 de la votación nacional 5 espacios que se podrían incrementar hasta obtener 20, uno por cada medio punto porcentual de la votación nacional. En 1969 se fijó la edad para votar en 18 años, pues antes se votaba a partir de los 21 años, salvo aquellos que ya estuvieran casados, menores de 21 años. En 1973 se disminuyó de 75,000 a 65,000 el número de afiliados necesarios para registrarse como partido político. En 1977 se introdujo la representación proporcional con 100 diputados que solo se otorgaba a quienes tuvieran menos de 60 escaños. La Cámara estaba compuesta por 300 lugares de mayoría relativa y 100 de representación proporcional. Además, en este año, en el 77, se permitieron las coaliciones y candidaturas comunes. En ese entonces, los colegios electorales quienes decidían los resultados de las elecciones. Y si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocía del recurso de reclamación, su resolución no era definitiva, pues los colegios electorales se autocalificaban y tenían la última palabra. En la reforma de 1986 y 87, se duplicaron los lugares de representación proporcional a 200 y se estableció que ningún partido político podía tener más de 350 diputados por ambos principios. Asimismo, se eliminó la figura del registro condicionado y se creó por vez primera un tribunal denominado de lo contencioso electoral. Para 1990 se creó el IFE, Árbitro Electoral Independiente de la Secretaría de Gobernación. Por otro lado, se estableció que el Tribunal Electoral resolviera las controversias electorales y que sus magistrados fueran nombrados por la Cámara de Diputados a propuesta del presidente de la República para un periodo de 8 años con posibilidad de reelección. En 1994 se fijaron los límites a los gastos de campaña y se listaron diversos entes que no podían aportar recursos a los partidos políticos, como los órganos de gobierno, los organismos internacionales, organismos religiosos o sociedades anónimas hasta un determinado porcentaje. Se buscó un Consejo General del IFE ciudadano y se establecieron que los representantes de los partidos tuvieran voz, pero ya no voto. Esto fue en 1994. Se permitieron observadores electorales y se determinó que el IFE calificara los resultados electorales del Congreso por primera vez. Y se creó en el 94 la Fiscalía Especial para atender delitos electorales. La Cámara de Senadores,
quedó integrada por 128 miembros, cuando antes eran de 64, y se creó la figura del senador de primera minoría, y en la Cámara de Diputados se señaló que el límite de diputados para un partido sería de 315, o sea, el 63%. Se introdujo la tinta indeleble como mecanismo para asegurar que una persona no votara más de una vez. En 1996 se bajó al 2% el umbral para la asignación de espacios plurinominales, y en la Cámara de Senadores se fijó una integración de 64 senadores por mayoría relativa, 2 por cada entidad federativa, 32 por representación proporcional y 32 por primera minoría. La sobrerepresentación se limitó al 8% de la votación obtenida y se estableció que ningún partido podía obtener más de 300 diputados. Se fijó en 2% de los votos el umbral para conservar el registro como partido político, que ahora es del 3%. Se prohibieron las aportaciones anónimas y se estableció que el presupuesto público debería prevalecer sobre cualquier otro tipo. El IFE se dotó o fue dotado de la facultad para definir los topes de gastos de campaña, así como para elaborar el padrón electoral, preparar la jornada y computar los resultados. Se estableció la equidad en el acceso gratuito a los espacios de radio y televisión. Los partidos políticos pudieron promover acciones de inconstitucionalidad y el Tribunal Electoral Federal se incorporó al Poder Judicial de la Federación y es quien determina quién es el ganador en la elección presidencial. La designación de sus magistrados pasó a la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre el 2002 y el 2005 se realizaron diversas reformas para posibilitar el voto de mexicanos residentes en el extranjero para la elección de presidente de la República y establecer cuotas de género, no más del 70% en un primer momento de candidatos de un mismo género. Es la primera vez que se establece una acción afirmativa en favor de las mujeres. En el 2007 hasta el 2008 se crea la unidad de fiscalización del IFE y se le dio autonomía de gestión a su Contraloría. Se prohibió la compra de tiempo en radio y televisión y se prohibieron las campañas negativas, aun cuando persisten las mismas. La cuota de género pasó de ser del 60 al 40% en lugar del 70-30. En el 2014 el IFE pasó a ser el Instituto Nacional Electoral. La fiscalización es centralizada en el naciente INE. Se crea la Sala Regional Especializada para sancionar infracciones electorales con motivo de la propaganda electoral y con el paso del tiempo sancionar incluso violencia política de género y cualquier violación a las reglas de comunicación política. Se uniformaron los procedimientos en el ámbito local y se crearon los organismos públicos locales electorales denominados y conocidos como OPLES. Se incorporó la posibilidad de candidaturas independientes, se estableció la paridad de género por vez primera en la historia, 50-50. En el 2019 se reformó la Constitución General, ya correspondió a esta legislatura, para utilizar lenguaje incluyente y hacer extensivo el principio de paridad de género 50%, a la integración de los órganos electorales, el Poder Judicial y la administración pública. Todo este desarrollo es evidencia de la transformación incesante que ha experimentado México en su camino a la pluralidad y la democracia efectiva, en una ideología
con las ideas de Heráclito, resulta claro que lo único constante es el cambio. Además del devenir histórico de la materia electoral, pone al descubierto que prácticamente cada vez que haya una elección importante, le sigue una reforma legislativa con igual relevancia. Esto se debe a que los procesos electorales constituyen verdaderas pruebas para probar, valga la redundancia, el andamiaje jurídico y revelan los puntos que están en crisis o que se pueden mejorar. En vista de esto, nada es más oportuno que la identificación de aquellas áreas que exigen mejoras al interior de la estructura jurídica electoral. Todas las nulidades en materia electoral, como los procedimientos sancionadores, son la materialización de la evolución democrática que ha tenido el país y constituyen algunas de las herramientas más relevantes que se tiene para la protección de los derechos políticos electorales. El continuo ejercicio de tales mecanismos revela los senderos por los que deben decantarse las reformas posteriores. El que probablemente sea más evidente por varios de nosotros que hemos compartido es relativo a las redes sociales, su impacto, la guerra sucia, dinero ilícito en las campañas, presencia del crimen organizado en el país, en la presión contra los electores o la amenaza contra candidatos, y el ver a un INE totalmente fuera del principio de legalidad, intentando crear leyes que no le corresponden asumir funciones legislativas. Un árbitro que por ocasiones pierde la línea de conducción, dado que quiere ser parte en la contienda, y un árbitro que no actúa con prudencia ni moderación. Quiere decir que tenemos inevitablemente que reformar la ley y tenemos que impulsar una reforma electoral luego de este proceso que estamos viviendo. El proceso electoral en México y el organismo que las organiza es de los más caros del mundo. Es hora ya de caminar hacia la urna digital, hacia la urna electrónica, para evitar las desconfianzas y evitar el enorme gasto público que se destina a la organización y vigilancia de las elecciones. Creo que ha llegado el momento de pugnar por una reforma electoral profunda. Siempre que ha habido reformas, yo he participado en las últimas 8, siempre se dice, esta será la reforma definitiva. Y no es cierto, es muy peligroso ese lenguaje y muy arriesgado. Es una reforma simplemente que va a ser inevitable en los próximos meses realizarla. Por esa razón, me alegra mucho estar con ustedes. Este libro que hoy presento en San Luis Potosí lo editó Porrúa. Porrúa lo tiene a la venta y puso un módulo aquí en San Luis. Es un libro que recomiendo sobre todo a los expertos en materia electoral, los que están al frente de organismos y tribunales y los que están también asesorando en materia electoral a los candidatos y candidatas de todos los partidos. Es una obra académica que intenta contribuir a
aclarar a los electores y a los ciudadanos la dificultad en la que se ha convertido la aplicación de las leyes electorales, el enorme andamiaje jurídico que existe y que se ha creado y legislado por la desconfianza ciudadana, por la desconfianza de los ciudadanos en las elecciones y por la presencia recurrente de fraudes electorales. Por eso me parece muy importante su lectura. También desarrollo en el libro un prontuario para facilitarle a los profesionales del derecho la forma de presentación de las quejas y del inicio de procedimientos sancionadores. Es un libro de consulta que ojalá y lo puedan ver y lo puedan hojear o estudiar. Quiero agradecerles a todos su presencia. San Luis Potosí a mí me parece como una extensión de Zacatecas, porque aquí hay muchos zacatecanos también viviendo de toda la zona de la región que colinda con San Luis, la región sur, Pinos, Las Norias, de Ángeles, Villa Hidalgo, Villa García, todas estas zonas, Loreto, mucha gente prefiere por la cercanía hacer comercio e incluso estudiar o atenderse en materia de salud vía San Luis Potosí, y siempre nos hemos sentido muy bien en la vecindad de San Luis Potosí. Cuando fui gobernador, hicimos la autopista que une a Zacatecas y San Luis. Recuerdo que el actual gobernador era diputado federal y el contador Santos era el gobernador. Y yo vine como gobernador para impulsar esa carretera. Y algunos diputados no querían por la parte política, porque el gobernador de Zacatecas era de izquierda y porque aquí gobernaba ella. Entonces pensaban que si hacíamos la carretera íbamos a beneficiar a Zacatecas. Pues es una tontería. Finalmente vencimos las resistencias y logramos la carretera, porque en un principio querían hacerla de cuota. Y les dije, eso sí, no. Bueno, de 3 nada más modernizada tampoco. ¿Cómo le vas a cobrar a la gente de Salinas o por el peaje? Finalmente se hizo y me alegra porque nos acercó bastante San Luis Zacatecas. Es una región que tenemos las mismas costumbres, el mismo lenguaje, las mismas tradiciones, hay afinidad. Y por eso me alegra ver tantos amigos hoy aquí. Siempre me he sentido muy bien en San Luis Potosí y siempre en mi pasar a Zacatecas llego a comer a San Luis, que hay buena cocina. No sé si siga la buena cocina, pero el que me dice a veces que hay buena cocina aquí y buena atención en el hotel es Jacobo, la parroquia. Y me acompaña también Alejandro Rojas, que es mi suplente como senador, que es un hombre que algunos consideran polémico. ¿Dónde está Alejandro? Anda afuera. Algunos lo consideran polémico, y yo también. Entonces, Alejandro, él incluso es suplente mío. No lo quería poner de suplente porque como es polémico, dije no quiera empujarme en alguna y quedarse con la de propietario, pero no lo ha hecho, es un buen amigo. Lo único que le digo es que no hable mal de la gente. Pero bueno, es parte de un proceso. También está Elizabeth, y me dicen, el diputado Ramé, Alejandro Ramírez. Gracias, Alejandro. Todos, creo que todos representan para mí respeto.
Me alegra mucho de nuevo estar aquí. Hoy tengo varias actividades, pero este libro que hoy les presento es un libro muy oportuno. Lo concluí desde diciembre del año pasado, pero la editorial Porrúa tardó más de un mes en la publicación. Pero ahora ya está a la luz pública y servirá para todos. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Juan Ramiro, que fue parte de la organización. Gracias, Jacobo, por permitirnos hacerlo aquí, en este lugar tan extraordinario. Y gracias a también quienes me acompañan en las redes, porque como tenemos restricciones sanitarias, había gente que quería venir a la presentación del libro, pero no podemos porque no queremos desoír y no observar las recomendaciones sanitarias y no debemos confiarnos, tenemos que tener mucho cuidado con todas las restricciones aquí en San Luis, pero sé que está conectado a través de las redes un buen número de potosinas, potosinos. Muchas gracias por acompañarnos a través de estas plataformas digitales. Y a todos mi reconocimiento y mi respeto. Les pido un último favor. Jacobo, tú que eres de un poder económico indiscutible, compra los libros, porque así me ayudarás. Recuerda. No, es que les hago una broma, que miren, esta etapa del periodo de transformación que vive el país sí ha sido fuerte. Esta es mi tercera vez que soy senador. Fui senador en 1991. Era senador conmigo Carlos Jongitud Barrios. Fue compañero y lo respeté siempre como amigo, porque hasta en la etapa de la desgracia, de la dificultad, estaba yo con él. Y sin calificar su pasado ni nada, fue una etapa difícil para él, la última. Y estaba, si mal no recuerdo, Carlos Jiménez Macías, ahora parte de la Embajada de España. Y ganábamos más allá en el 91 que ahora. Ganábamos en aquel tiempo, debo tener hasta los recibos, pues era mucho para aquel tiempo, entre 140, 150 mil pesos, en aquel tiempo. Y luego volví a ser senador en el 2006 al 2012. Y en el 2006 al 2012 ganábamos cerca de 350 mil pesos. Era dieta, más acumulaciones, más todo. Y había un seguro de retiro. Ponías tú un porcentaje de tu salario y el gobierno te ponía otro porcentaje. Y ahora que llegó la cuarta transformación, yo dije, bueno, con que nos vaya igual. No, bajamos a 105 mil pesos, porque en la última etapa de la anterior legislatura ganaban 500 mil pesos los senadores, por mes. Y la cuarta transformación se impuso y ahora solo ganamos 105 mil pesos de dieta. Y por eso yo les digo a los senadores que una de mis actividades extracurriculares es escribir libros, para que cada que compres uno es el 30% de derechos de autor para completar el gasto.
Se incorpora un buen amigo que ha sido un excelente presidente de debates de la Cámara. Para nosotros es nuestra máxima autoridad, Eduardo, el senador chiapaneco de Eduardo Ramírez, es senador por Chiapas y es actualmente nuestro presidente en la Cámara de Senadores, que también ha venido a compartir con nosotros este momento en la presentación de este importante libro. Llegaron como 10 senadores a acompañarnos de distintas partes del país. Jacobo, y gracias a todos los jóvenes que me acompañan. Gracias, y me siento muy honrado de estar aquí. A los universitarios, saludé a una directora de la universidad, la Escuela de Administración, a la entrada, y a algunas otras personas. A todos les expreso mi respeto. A los jóvenes Torres Corzo, mando un saludo a todos. Y a todos. Hay mucha gente vinculada con Zacatecas, en comercio, en actividades turísticas, y siempre son bien recibidos allá, y también nosotros. Acá hay una vecindad muy armoniosa con todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días a todos.